Muy buenos días a todos y bienvenidos. Tenemos una de Momentum, que ya se está convirtiendo en un clásico y no podía ser menos. Ha habido elecciones en Brasil este domingo y aprovechando el fichajazo que tenemos con el bueno de Aleix Amorós, hemos decidido hacer un programa de una de Momentum sobre las elecciones y como veis, Lula vuelve al ruedo. Un guiño a Chayanne, Aleix. Sin duda, ni más ni menos. Vamos a hablar un poco en profundidad del cambio de rumbo de Brasil y de la constatación del viraje total del continente suramericano hacia la izquierda, porque, vaya, efectos prácticos, todas las grandes potencias de la región han formalizado ya el cambio de rumbo hacia gobiernos de izquierdas. Sí, perfecto. Pues vamos a poner la primera slide simplemente para ver, cuéntanos un poco de lo que son propiamente dichos los resultados. Sí, muy bien. Vamos a ver, al final, como ya venía anticipando, pues las elecciones fueron muchísimo más reñidas de lo que apuntaban pues, todo el consenso de encuestas. A efectos prácticos podríamos estar hablando de un empate técnico, tener en cuenta que al final, cuando se desarrollan las encuestas sociológicas de clave electoral, la práctica mayoría de organismos endoscópicos le dan un margen del 2% arriba o abajo. Lula se acabó imponiendo, también siguiendo un poco las expectativas regionales, en el sentido de, a medida que se fueron contabilizando los votos de las regiones del Nordeste, su porcentaje pues, fue creciendo. Huelga decir que tanto Minas Gerais como Amazonas siguen siendo dos estados talismán. Desde la década de los 80, aquel que ha conseguido la victoria en ambos estados se acabando imponiendo en Brasilia, pero el resultado de fondo de las elecciones nos deja, francamente, casi que más interrogantes que certezas, y también esto es un tema que merece que lo analicemos. Por ejemplo, Sobre todo yo, una cosa a destacar es que tiene pinta de que han sido los resultados más ajustados, no sé si de la historia, pero vamos, claramente no ha sido, vamos, hay un punto donde es claro que el país está totalmente dividido. Está dividido por la aritmética, como veis ahí, 50,9 a 49,1, y está dividido porque a un nivel de las posturas de cada parte son radicalmente diferentes. Entonces, eso es algo también a tener muy en cuenta. No es como efectivamente, otras veces que ganó Lula, que claramente el país era lulista, si lo podemos llamar de esa forma. efectivamente. En duelos anteriores, cuando tuvimos, por ejemplo, a Dilma, cuando tuvimos, por supuesto, los primeros mandatos de Lula, a Michel Temer, los bandos tendían a estar bastante más decantados. De hecho, el propio Bolsonaro, cuando venció en las pasadas elecciones, obtuvo una ventaja sustancialmente superior. El hecho de trabajar en base a estos escenarios, pues de entrada nos aboca a un país sumamente polarizado y dividido. Recuerda mucho, por ejemplo, la radiografía entre Trump y Biden en Estados Unidos. Son modelos realmente parecidos también en términos de población. Y obviamente esto no es positivo si tenemos en cuenta el sentimiento enrarecido que ha habido a lo largo de toda la campaña electoral, especialmente al final, que la retórica confrontativa pues ha ido increciendo, y hemos tenido pues al final multitud de reproches, faltas de respeto, Insultos, sí, la verdad es exactamente, que insultos sucios, mentiras. Incluso al final se veían estampas, por ejemplo, el día previo a las elecciones de una candidata de Bolsonaro persiguiendo a uno de Lula con una pistola, en un tono pues claramente amenazante. Al final este tipo de cuestiones no ayudan, ¿no? yo creo, simplemente para dar un pequeño Sí, apunte, que aquí hay dos temas. Uno es quien piense que el país a un nivel, por ejemplo, económico, social, va a ir mejor con Lula o va a ir mejor con Bolsonaro. Depende de la opinión de cada uno, obviamente. Pero luego hay otra parte que es si realmente el país va a encontrar una estabilidad. Porque yo creo que la duda claro. ahora es que lleguemos a un punto de cierta violencia y de cierta inestabilidad, y ciertas regiones donde, por ejemplo, Bolsonaro sea muy fuerte, donde deciden no acatar ciertas órdenes de Brasilia y demás. Entonces, claro, para Lula es una papeleta muy difícil, porque Lula, por un lado, tiene que contentar a sus bases
pero a la vez sabe que no se puede ir mucho hacia el lado de sus bases precisamente porque tiene medio país contra él. Efectivamente, Es un equilibrio muy efectivamente. precario, en definitiva, en mi Exacto. opinión. Y eso de alguna manera le aboca a una perspectiva de gobierno francamente frágil. Por ejemplo, de nuevo, si trazamos un paralelismo con Estados Unidos y pensamos en grandes proyectos que ha querido tirar adelante la administración Biden, como por ejemplo el famoso plan de infraestructuras, inicialmente planteado en más de 3 trillones de dólares y que al final quedó reducido a poco más de una sexta parte del monto inicialmente previsto. ¿Por qué? Porque el control bicameral está muy fragmentado, misma situación que se da en Brasil, y por tanto eso obliga a consensos bipartidistas que a menudo son complicados, ¿no? Más si cabe, pues en un país como este, donde los postulados de la izquierda y de la derecha son muy distintos. Tengamos en cuenta que Lula ha vencido en todo lo que es el noreste del país, que son las zonas más desfavorecidas. De hecho, él es oriundo de aquella región, pero es que Bolsonaro, y eso es un tema muy importante tener en cuenta, ha vencido en la capital, en Brasilia, que al final es el polo político-administrativo, ha vencido en la capital turística del país, que es Río de Janeiro, y ha vencido en la capital económica del país, que es Sao Paulo. Por tanto, los tres mayores focos de poder del Estado los controla Bolsonaro y encima por una amplísima mayoría. En todos ellos ganó por más de 10 puntos de ventaja, que es francamente muchísimo. Evidentemente esto corre en contra de Lula y seguramente le obligue a adoptar postulados mucho más conservadores y comedidos para, insisto, intentar encontrar consensos, porque de buenas a primeras al final las regiones mayormente productivas y que al Sí. final tiran del carro de la economía brasileña, pues son aquellas que están en manos de la derecha, ¿no? Lo que pasa que, claro, tampoco creo que el Partido de los Trabajadores de Lula sean los Tories, ¿sabes? Pero me No, refiero claro, claro, claro. que puede haber un riesgo de revuelta interna de decir, te has vuelto de derechas, entre comillas, Efectivamente. o esta política la podría haber firmado Bolsonaro, ese tipo de comentarios internos. Efectivamente. Ya para terminar en este bloque más en clave electoral, a destacar un aspecto muy importante. Bolsonaro, como sabréis, pues era un candidato que al final emulaba una serie de pilares, entre otros, pues el catolicismo acérrimo en Brasil, también el acceso a las armas y, por tanto, los vínculos con el ejército, etcétera, etcétera. Un perfil, pues, marcadamente conservador. ¿Por qué destaco sobre todo esto el ejército? Porque en el último debate electoral, que el último debate televisivo, vaya, 2 días antes de las elecciones, volvió a insistir en que supeditaba el reconocer una eventual derrota, como ha sido así, al reconocimiento explícito del ejército. Esto es un precedente peligroso, obviamente sienta una línea roja bastante sensible, y si bien es verdad que varios miembros de su gabinete y potenciales figuras que apuntaban a ministros han reconocido a Lula como vencedor y le han felicitado abiertamente, Bolsonaro no lo ha hecho todavía. Por lo tanto, es un tema sobre el cual hay que estar vigilantes. También es verdad que todavía quedan bastantes semanas en clave pues, estrictamente de transición para que tenga lugar el relevo en la presidencia en Brasilia, pero, en fin, es una cuestión sensible que hay que seguir de cerca porque tenemos justamente un precedente en Estados Unidos con el tema del asalto al Capitolio, donde los partidarios, en este caso de Trump, pues por las bravas tomaron el centro del poder y estamos empezando a ver pues ciertas imágenes, vídeos, misivas que de alguna manera instan en esta dirección. Sí, es Hay, preocupante. exacto, Yo he hay visto cosas sectores. preocupantes, he visto que querían hacer una manifestación multitudinaria por el lado de los seguidores de Bolsonaro, estaban precisamente presionando al ejército para que no reconociera los resultados. Entonces, una cosa que yo no sé es si puede haber otro recuento o algo de ese estilo. Claro, yo cuando estaba siguiendo las elecciones, fue una de las cosas que me pasaron por la cabeza, hasta qué punto estamos en un contexto de reeditar la disputa política entre Al Gore y Bush hijo, ¿no? Sí, Cuando pues, por ejemplo, en aquel famoso estado de Florida y demás, literalmente se tuvieron que meter de por medio las autoridades para hacer un reconteo uno a uno para definir exactamente el resultado final. Pese a lo ajustado del resultado,
sobre todo en términos porcentuales, tengamos en Pero cuenta que son 2 hay, millones de exacto, votos. que hay casi Claro. 2 millones de votos y por tanto estamos hablando de una cifra pues muy importante. Pese a que, insisto, en términos porcentuales, en un país tan colosal como Brasil, pues tenga una relevancia relativa, ¿no? Pero yo viendo estos resultados me costaría pensar que tuviese cabida pues un recuento electoral, francamente. Es que Entonces, fíjate también, para que la gente se haga una idea, que lo que vemos en pantalla han tenido aproximadamente 60 millones de votos cada uno de ellos. Cada uno 60 millones, para que la gente se haga una idea, y obviamente no es a segunda vuelta en España y hay más partidos, pero en España se han llegado a ganar elecciones con 7 millones de votos, ¿eh? claro, sí, sí, totalmente. Entonces es una cuestión en fin, que debe mantenernos vigilantes, sobre todo por la parte de una posible negativa a aceptar el resultado electoral con todo lo que esto puede acabar implicando. Pero Bien, insisto, de momento, a mantenerse a la expectativa. Si tenemos en cuenta indicadores avanzados que nos pueden ser de utilidad, como por ejemplo la reacción de los mercados, eh, el comportamiento que vimos ayer no fue precisamente malo. Por ejemplo, el Bovespa abrió a la baja y a lo largo de la sesión fue recuperando terreno hasta cerrar prácticamente en máximos diarios, en positivo. El propio Real también tuvo una sesión en positivo. Y esto, de alguna manera, nos tiene también que dotar de cierto contexto, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Lula llega al poder. Al final es ya un político pues, de la vieja escuela que ha estado en hasta 2 mandatos completos al frente de una de las mayores economías emergentes y, como podéis ver, el desempeño económico del país durante sus mandatos no fue precisamente malo, especialmente el primero. Sí que es verdad que la situación de aquel Brasil dista mucho en actual. ¿Por qué? Porque, trazando un cierto paralelismo con China, cuando una economía, pues especialmente en sus fases más incipientes, ¿no? empieza a emerger, también es más propensa a crecer de forma mucho más agresiva, y a medida en fin, que los cimientos se van aposentando, lo normal es que pues los ritmos de crecimiento se vayan moderando, ¿no? Más bien. teniendo en cuenta que aquí hemos tenido políticas económicas de izquierda y derecha pues muy dispares. En cualquier caso, sí que creo que de buenas a primeras, especialmente teniendo en cuenta lo ajustado del resultado final, hay que dar un cierto voto de confianza, entre otras cosas, porque yo creo que van a tener que moderar mucho el tono del discurso, y al apuntar justamente a consensos, esto seguramente ayude a evitar, pues, especialmente en el ámbito económico, políticas muy centradas o muy escoradas a la izquierda, ¿no? Tengamos en cuenta que al final Brasil es una economía que basa buena parte de su crecimiento, de su balanza económica, en la exportación de materias primas. Algunos ejemplos pues, son francamente importantes, como el mineral del hierro, la soja, el café. También muy importante el papel del petróleo, que aquí lo podéis ver reflejado. Es una economía que al final Esta depende gráfica es muchísimo. impresionante, ¿eh? Exactamente. Y por un lado vemos el gran boquete que generó la COVID, pero quizá lo más importante es ver cómo desde 2014, con el peak oil que tuvimos ahí, la propia economía se hundió pues, de forma, vaya, inexorable. Tengamos en cuenta que el contexto macro en ese sentido favorece muchísimo más a Brasil. Lo hemos comentado por activa y por pasiva en varios canales de Momentum. Al final tenemos un mercado pues muy tensionado y con unos precios que el sentido común nos invita a pensar que pueden mantenerse elevados durante bastante tiempo. Por O tanto, incluso aumentar. o incluso aumentar, por supuesto. Por tanto, Y yo creo que no es solo el oil, que obviamente Brasil también tiene otras materias primas, y estamos en un punto en el que tener materias primas es un tesoro, por decirlo de alguna forma, exacto, porque han estado a precios muy grandes. Ahora, un poco con el fantasma de la recesión mundial, han corregido, pero vamos, yo estoy muy bullish con muchas de las materias primas, y claro, Brasil es uno de esos países que no las tiene que comprar, al contrario, las tiene para exportar. efectivamente. Entonces, Sí, sí, yo creo que uno de los titulares que podemos extraer en clave postelectoral es que si tenemos una transición suave y no vemos un escoramiento político de Lula muy a la izquierda,
es una de las grandes candidatas a hacerlo bien en los próximos años. De hecho, en 2022, sin ir más lejos, pese a la fortaleza del dólar, el real brasileño ha sido una de las poquísimas divisas a nivel mundial que no solo ha aguantado el tipo, sino que incluso se ha revalorizado respecto al dólar, lo cual ya dice mucho de sí. Y a lo largo de 2022, durante varios meses, por ejemplo, desde marzo a junio, mes sí, mes también, hemos tenido máximos históricos en la balanza exportadora del país con récords de, en fin, de dividendos fruto de la exportación de materias, ¿no? Entonces, obviamente, el petróleo es muy importante como termómetro económico del país, pero también hay que estar, en el caso de Brasil, muy pendientes a el devenir de China, porque al final era uno de los grandes compradores de materia prima, ¿no? Por ejemplo, la cosecha de soja de Brasil, que es la mayor del mundo, iba principalmente a los mercados asiáticos, con especial énfasis en China. Y situación parecida pasaba, por ejemplo, con el mineral de hierro, que justamente servía para alimentar pues, la vorágine pues del sector de la construcción que tenían en el gigante asiático. Bien, para terminar, esta imagen que creo que ejemplifica también muy bien un poco hacia dónde nos podemos dirigir en clave de política exterior. Claro, tengamos en cuenta que, como hemos mencionado al comienzo del vídeo, Brasil hasta ahora era la excepción en un continente que prácticamente por norma había virado completamente a la izquierda. Ahora es la mayor economía del subcontinente, la que también está en la izquierda y por tanto cabría esperar, vaya, un liderazgo mayor por parte de Lula sobre la región y, en fin, pues Un las poco tintas sobre... parecido a lo que fue la primera de Lula, ¿no? Efectivamente, relanzar un poco organismos de carácter supranacional, como por ejemplo el Mercosur, e intentar buscar pues una posición de más fuerza a la hora de negociar pues acuerdos internacionales, ¿no? Por ejemplo, entre Sudamérica y la Unión Europea, etcétera, etcétera. También habrá que ver hasta qué punto se reconoce, por ejemplo, o se restaura, mejor dicho, las relaciones diplomáticas con Venezuela, o con otros países más díscolos, Sí. que hasta ahora eran tachados como paria, por ejemplo, por la administración de Bolsonaro, como la propia Cuba, etcétera, etcétera. Luego también tendremos que estar muy pendientes a la postura que adopten con el conflicto de Ucrania. Al final tengamos en cuenta que Lula era un ferviente defensor de los BRICS como organismo emergente, Sí. pero es igualmente cierto que la coyuntura de aquellos años es muy distinta a la actual, ¿no? Tenemos a Rusia inmersa en una guerra de gran intensidad en Ucrania. Habrá que ver hasta qué punto es algo que apoyen sin fisuras o que por contra derive en un cierto debilitamiento y el impacto que eso puede generar. En este gráfico, sin ir más lejos, podéis ver un poco la dependencia exterior que tiene Brasil en un sector tan sensible como los fertilizantes y el peso que juegan el binomio de Rusia y Bielorrusia, que al final van prácticamente de la mano y que acaparan pues, un 28% de los insumisos, ¿no? Entonces es una cuestión sensible a seguir de cerca porque al final Brasil se ha estado beneficiando en los últimos meses de muchas materias primas que exportaba Rusia, aprovechando pues, el descuento forzoso. Sí, el arbitraje. Exactamente, y los arbitrajes asociados también se ha ¿Crees que visto en... Lula es posible que, dado que las cosas en casa van a estar como con mucha tensión, que quizás ponga a una persona fuerte, digamos, a llevar el país y él haga más ese papel de embajador de Brasil, un poco el Lula uno, ¿sabes? De que lo ves en Sí, todos los aros por el mundo, obviamente tú sabes que Lula tiene muy buena prensa en general en Occidente, ¿sabes? efectivamente. Pues mira, francamente, creo que sería el mejor escenario, situar un perfil más tecnócrata, más técnico al frente de lo que es la gestión del día a día y centrarse al final, él es una figura pues sumamente carismática. Más padre de todos, ¿sabes a lo que voy? Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. Pues claro, aquí ya entramos en un terreno pues mucho más especulativo, tenemos que justamente esperar para ver qué nombres suenan para ir confeccionando lo que sería el nuevo ejecutivo del gobierno en Brasilia. Seguramente los mercados también están un poco más expectantes y todavía no han tomado una decisión drástica al alza o a la baja en ese sentido y por tanto habrá que ver. Pero vaya, lo que me planteas es un escenario
que si bien yo de buenas a primeras no contemplo como más probable, sí que seguramente sería el más favorable para Brasil, ¿no? Entre otras cosas porque también ayudaría a limar asperezas con todo el bloque de la derecha. Y ya terminando, bueno, pues tendremos que ver sobre todo cómo repercute este cambio de gobierno en los sectores más extractivistas de la economía. Seguramente pues vayamos a ver revocaciones de licencias en zonas sensibles por el impacto ambiental, vayamos a ver pues un esfuerzo mucho más proactivo en el mantenimiento y la conservación de la Amazonia. En ese sentido, pues compañías mineras, holdings agrícolas pueden verse lastrados porque al final necesitaban de ese tipo de extensiones para su crecimiento. También está la gran duda del petróleo, si bien con el paso de los días yo creo que aquí ellos mismos se dan cuenta de que siguen siendo una economía emergente y como tal necesitan de los hidrocarburos y de un gigante como es Petrobras para afianzar su crecimiento, Sí, ¿no? sobre Lo, todo que Petrobras, obviamente, que una parte muy grande es pública. exacto. Claro, Petrobras es una fuente enorme de millones de cara al presupuesto. Entonces, Efectivamente, y en teoría son ellos mismos los que tendrían que remar para crear un marco estable y favorable para la compañía, efectivamente. Quizá la única duda que queda aquí es en torno a la carpeta de las privatizaciones, que, pues bueno, si bien Bolsonaro, por ejemplo, dio pasos decididos en sectores muy concretos, por ejemplo, las telecomunicaciones, liberalizando masivamente el sector, propiciando la entrada de actores externos. Por ejemplo, tuvimos aquella famosa subasta bueno, de varios países exteriores donde estuvo Telefónica, donde estuvo Slim, a través de América Mobile, etcétera, etcétera. Y sí. habrá que ver hasta qué punto esto redunda en la cuestión energética y si se echa marcha atrás en la privatización que entraba en los planes de Bolsonaro de Petrobras o si por contra, pues ellos son más partidarios de agarrar el poder e intentar pues seguir exprimiendo los dividendos que deriven de ahí. Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar. Yo quiero decir una cosa y es que una cosa de la que hablamos en el Discord de Momentum, que tenéis en la descripción, tenéis un link al Discord de Momentum y hablábamos de que obviamente las encuestas, incluso las casas de apuestas, daban una victoria clara por parte de Lula y tú dijiste que eso claramente no iba a ser así, tú veías incluso posibilidades de que Bolsonaro ganara y vamos, has acertado totalmente, porque de hecho si algo no ha sido es una victoria clara, ni lo que daban las encuestas, ni lo que daban las casas de apuestas, ni nada. Entonces, el país está fragmentado, pero también creo que para un país así de fragmentado, probablemente es mejor Lula que Bolsonaro para unirlo. Sí, Así lo estoy pienso. de acuerdo contigo y al final es un poco el paralelismo que podemos trazar con Estados Unidos, ¿no? Salvando las distancias con Biden, pero al final son perfiles que tienden mucho más a unar que no a dividir, no son tan reactivos, sino mucho más proactivos en ese sentido y seguramente en clave interna le favorezca a Brasil un perfil más del cariz de Lula. También es verdad que no es precisamente algo que guste al sector de la derecha, que el que será previsiblemente futuro presidente del país pues haya estado encarcelado, ¿no? Sí, Pesa mucho pues el dogma en fin, del sí, de delincuente. delincuente, sí. Y claro, esto pues no ayuda a un sector pues que se considera más liberal y más de derechas. Pero estoy de acuerdo contigo y en cualquier caso, aunque erramos el tiro en la previsión, pues sí que acertamos en un poco En la tendencia, sí, sí. exacto, la tendencia en la radiografía general en fin, a la espera quedamos de las palabras que pueda decir Bolsonaro. Confiemos que no se enroque en el poder, más que nada porque al final eso sí que puede tener un desenlace pues Sí, mucho más eso no es peleado. bueno para nadie ahora Exacto. mismo. Vale, perfecto. Pues con esto cerramos. Y bueno, la idea es que, como comentamos el domingo, vamos a tener una de Momentum cada semana de Aleix en clave geopolítica. Es posible que normalmente sea los martes, pero Aleix, estoy pensando, ¿por qué no movemos el tuyo de la semana que viene
al miércoles o el jueves, contando que el martes son las elecciones en América y traemos otra de elecciones, en este caso americanas. Pues mira, me parece fantástico y ya valoramos el resultado de impacto de las midterm en Estados Unidos. Sí, de hecho son Fenomenal. el martes, así Sí, el que martes son. tenemos el miércoles para hacer un poco de digesting y hacemos el programa el jueves. Fantástico. Bueno, cuenta conmigo, yo ese no me lo pierdo tampoco, que la verdad que tengo bastantes ganas, porque además es un tema que tú y yo llevamos hablando meses. Yo Sí, dije señor. que la pregunta no es si Biden va a perder, es por cuánto, básicamente. Exacto. Veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias a todos y a Aleix, muchas gracias por esto. Un saludo. Hasta la semana que Chao, chao. viene.